Hola, ¿cómo están? El día de hoy de lo que quiero hablar es de cierre de ventas. De hecho, herramientas fundamentales para cerrar una venta. Estas técnicas, bueno, estos principios y técnicas, de hecho la técnica es nada más una, pero son principios que han ayudado a muchos de mis clientes no solo a cerrar más ventas, sino a cerrar ventas más grandes. Entonces, pues ahora sí que sin más que hablar, quisiera yo irme directamente a los tres principios fundamentales que son clave para cerrar una venta. Y al final les voy a contar brevemente un caso. Ok, primer principio. El primer principio básico que se requiere para cerrar una venta es que el vendedor tenga control sobre el proceso de la venta. Si el vendedor no tiene control sobre el proceso de la venta, no hay cierre. ¿A qué me refiero con control sobre el proceso de la venta? En el momento en el que el cliente dice, por ejemplo, tuve un cliente que se salía, para cerrar una venta importante, business to business, mi cliente necesita aproximadamente entre 15 y 20 entrevistas con gente dentro de la empresa. No cerraba. Y no cerraba, y no cerraba, y no cerraba, hasta que cuando finalmente llegó conmigo, me empecé a dar cuenta que él mandaba información, así es que me pidieron información y que luego me llamaban. Es decir, tú les estás entregando el poder del proceso de la venta a tus prospectos. Pues si lo quieres ver así, sí, ok, entonces vamos a recuperar el poder y el control sobre el proceso de la venta. O sea, tienes que tener el control sobre el proceso de la venta, no tu prospecto, no tu cliente. En el momento en el que se lo entregas al cliente, ya perdiste. Y esto les pasa a muchísimos vendedores. El año pasado estuve en México y bueno, estuvimos entrevistando a muchos vendedores dentro de la industria de la tecnología, que se supone que es uno de los sectores más entrenados. Y los vendedores seguían enviando cotizaciones por correo, que sabían que no las iban a comprar, a cerrar, seguían así, dejando todo en manos del prospecto. Entonces, principio número 1, el vendedor tiene el control del proceso de la venta. Este principio número 2, del que voy a hablar en este momento, es un poquito más complicado. Les decía yo hace rato que mi cliente necesitaba entre 15 o 20 entrevistas con diferentes personas para poder cerrar una venta. Obviamente tengo clientes, por ejemplo, agentes de bienes raíces, que no necesitan tantas entrevistas, a lo mejor 4 o 5. Tienen que cerrar cada una de las etapas del proceso de la venta. Si cada una de las etapas del proceso de la venta no se cierra, se queda abierto. Y al abrirse, obviamente, pues ya no se puede cerrar. Es muy difícil. Es decir, por ejemplo, le voy a mandar la cotización. En ese momento ya abriste, ya entregaste el proceso de la venta al cliente. O la otra es cuando, por ejemplo, este cliente se iba de la entrevista sin acordar la siguiente entrevista, ya sea con él mismo o con su jefe o con alguien más dentro de la compañía. Se iba. Y le dije, ¿y cómo le hacías después? No, pues les llamaba. ¿Y qué pasaba? Pues ya no me tomaban la llamada. ¿Y por qué no quedaste ahí mismo? Pues yo no sabía. O sea, hay muchos vendedores de empresas transnacionales mal entrenados. Así de simple. Y eso me he topado, vaya, con los que quieran. Entonces, el punto número 2, que es clave, es cerrar cada una de las etapas del proceso de la venta. Dicho de otra manera, quedar en la siguiente parte o fase o lo que sea, o paso dentro de tu proceso de ventas. Si necesitas, oye, hoy te voy a dejar, hoy voy a entrevistarme contigo, pero necesito también hablar con tu mamá. ¿Cuándo crees que podamos verla? No, pues déjame le pregunto, ¿por qué no le hablas ahorita y quedamos de una vez? Oye, necesito hablar con tu esposo o con tu esposa o con tu jefe o con alguien más, etcétera. ¿Por qué no lo arreglamos ahorita y quedamos? Y ya te vas de la entrevista con la siguiente entrevista que necesites para cerrar la venta amarrada. ¿Sí me explico?
Si no tienes eso, va a ser bien difícil después. El tercer principio es un principio, este sí es un hecho, y es el acto de pedir. El acto de pedir, el pedirle a alguien algo, produce que tú puedas cambiar o transformar en la otra persona su rumbo. ¿A qué me refiero con esto? Si vieron, el pedir información, el pedir una entrevista con alguien más, el pedir una entrevista con la misma persona, incluye siempre o lleva siempre pedir, te pido, necesito que nos veamos la siguiente semana. Te pido, para poder tener esto a pronto, te pido esta información. Hay que estarle pidiendo al cliente. Si no se lo pides, el cliente no te lo va a dar. Esto es algo que uno debe de tener claro. Uno a veces cree que por su cara bonita o porque la presentación estuvo maravilloso, el cliente va a decir, toma, llévatelo. Te lo pago. No, se lo tienes que pedir, tienes que estarlo moviendo, tienes que estar insistiendo. Entonces, por esto, el tercer punto es pedir. Ahora, si se dan cuenta, dentro de todo dentro de estos tres principios hay uno que va detrás de todo, y es que la personalidad de un vendedor debe de ser dominante. A veces duro, a veces no. Pero más que nada tiene que ser como que mano de hierro con guante de seda. Así de suavecito. Oye, ¿y si le hablamos ahorita? Oye, no estará tu jefe y a lo mejor nos podemos ver de una vez. Oye, pues a lo mejor tienes ahí la información, ¿no? Me la llevo, la analizo y la tengo lista la siguiente semana. ¿Qué te parece si quedamos de una vez? Si no lo pides, no pasa absolutamente nada. Ahora quiero contarles brevemente un caso. Una asesora financiera de una compañía financiera aquí en Toronto, que voy a explicarles nada más el error básico que ella cometía. Ella nos conocimos en una reunión, me dice, oye, yo no estoy cerrando. Le digo, a ver, pues platícame tus tres principales clientes fallidos. Me los empieza a platicar y detecto un error. ¿Cuál era este error? Que ella mandaba por correo electrónico la propuesta. Le mandaba al cliente por correo electrónico la propuesta. Entonces, entregaba el poder al cliente, el control del proceso de la venta al cliente, y ella pues ya no sabía nada. Entonces, obviamente era una carrera contra el tiempo de estarle hable al cliente, y el cliente pues se hartaba y ya no contestaba. Entonces yo le decía, mira, vamos a recuperar esto. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando te den fecha para presentar la propuesta, cuando te digan sí quiero una propuesta, tú le vas a preguntar, ¿y cuándo está bien con usted, señor cliente? Yo me tardo 2 semanas en correr toda su información. Para dentro de 2 semanas estamos en enero, bueno, vamos a suponer que es febrero. ¿Qué le parece si nos vemos el lunes a las 4 o el martes a las 2? Así de directo, así de transparente, y nos vemos aquí en su oficina. Yo se la traigo, se la presento, la revisamos y ya de ahí decidimos si seguimos adelante o no. Cuando un vendedor habla así, va en serio, y en ese momento está cerrando la venta. Entonces ella empezó a hacer eso y por supuesto empezó a cerrar. Pero los errores de los vendedores se ven básicamente en qué tanto están cerrando sus etapas previas al cierre de la venta. Muy bien, con este ejemplo brevísimo me despido. Espero que les sirva y les ayude a cerrar más ventas. Saludos, hasta la próxima.